Este evangelio es continuación del texto de ayer, cuando el muchacho que tenía muchas posesiones se acerca a Jesús y le pide qué tiene que hacer para tener vida eterna. Y recordamos que Jesús le dijo cumplir los mandamientos. Él les dice cuáles, y Jesús, curiosamente, yo decía ayer que los mandamientos que les recuerda Jesús a cumplir no son los verticales, que son los 3 primeros mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios, sino que Jesús les recuerda los mandamientos que tienen que ver con la relación entre nosotros. Apunta a la vida eterna, conectada profundamente, cómo nos tratamos mutuamente. Sabemos cómo termina ese texto. El muchacho se fue triste porque tenía muchas cosas, porque de la segunda propuesta de Jesús, después que el muchacho le dice, yo he hecho eso toda mi vida, Jesús le dice, pero si quieres ser de verdad, íntegro, perfecto, santo y conectado a Dios, tienes que dejar todo lo que tienes, venderlo, y no te puedes quedar con la plata, te la tienes que dar a los pobres. Y después sí, ahí termina el texto con la famosa frase, y el joven se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Continúa entonces esta historia hoy con el Evangelio, donde Jesús le dice a los discípulos, después que el muchacho se va, pero qué difícil que una persona rica pueda entender esto y pueda entrar en el reino de Dios. Ante esa frase, los discípulos se quedan asombrados, porque Jesús rompe por completo un pensamiento muy marcado y una teología muy marcada del Antiguo Testamento, que el tener riquezas, el tener dinero, el tener muchos hijos varones y el tener mucha larga edad eran los 3 signos visibles de que Dios te había bendecido. Así que si no tenías plata, habías hecho algo malo. Si no tenías hijos varones, también habías hecho algo malo. Y si te morías jóvenes, habías hecho algo malo. Y constantemente el judío remarcaba eso. Vivo mucho tiempo, tengo hijos varones y tengo mucho dinero, Dios me ha bendecido. Eso ya es cuestionado incluso no por Jesús. El mismo Antiguo Testamento lo cuestiona. Hay un libro que es el gran cuestionamiento de este pensamiento religioso del Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es, verdad? El libro de Job. El libro de Job sacude por completo ese pensamiento. Pero eso seguía marcado en el pueblo judío. Y cuando Jesús le dice, los discípulos dicen, ok, entonces ¿qué nos vas a dar? Si nosotros hemos dejado todo, hemos dejado el negocio de la pesca en Galilea, hemos dejado a las esposas, hemos dejado a los hijos, hemos dejado nuestro mundo y nos hemos convertido en itinerantes contigo, ¿qué tú nos vas a dar? Porque si aquí no hay plata envuelto, ¿qué nos vas a dar a cambio entonces, Jesús? La respuesta de Jesús es fascinante. No les dice exactamente qué es lo que le va a dar. En un lenguaje muy simbólico, y posiblemente ni entendieron ellos, Jesús lo que le promete 2 cosas que hoy la reflexión de Pray As You Go decía al final. Jesús les promete, las palabras en inglés eran fulfillment and joy, plenitud y gozo. 2 cosas, plenitud y gozo. Hoy celebramos la fiesta de San Bernardo, un personaje muy importante en la historia de la Iglesia, porque cuando nace en el 1090, a los 8 años de haber nacido, comienza una gran reforma de la vida monástica en Europa, que se le conoce como la reforma del Cister, con C. Y Bernardo crece y muy joven se une a esta reforma. Realmente, históricamente, se considera como el relato de este auge, esta reforma monástica, que marcará para siempre la espiritualidad de la Iglesia. Incluso 100 años más tarde, Francisco de Asís, su forma de vida se inspira muchísimo en esa reforma que había comenzado 100 años antes que Francisco naciera.
La reforma del Cister consistía en esto, en volver a las raíces monásticas más sencillas, deshacer todo un 1000 años y pico casi de historia antes que él, de una vida monástica que se había complicado y enriquecido enormemente. Y los 3 reformadores del Cister y después Bernardo querían volver a una vida bien sencilla, donde incluso la arquitectura iba a expresar la sencillez. Yo pensaba esta mañana, en el Evangelio de ayer Jesús dice que hay que dejar. Porque la invitación siempre del Evangelio es simplificar la vida. Toda reforma en la iglesia es simplificar las cosas, volver al origen, volver a la fuente, volver al momento donde todo era tan sencillo y tan fresco. Ese es el sueño de todo reformador en la iglesia. Y para poder pasar por la puerta estrecha hay que deshacerse de mucho. Y no es cuestión solamente de decir, bueno, llego a la casa ahora, rento un U-Haul, meto todo y que se lo lleven por ahí. Porque si por dentro la cosa no está simplificada, por mucho que simplifique el espacio en que habito, nada pasa. ¿Qué tengo que simplificar en mi vida? ¿Qué tengo que hacer más sencillo, más básico, más fundamental en mi vida y en la tuya? Es la única forma en que podremos recibir lo que Jesús ofrece, que es plenitud y gozo. Si no nos simplificamos, si no nos hacemos más sencillos, si no soltamos tanto por fuera como por dentro, no entenderemos nunca el Evangelio, ni nunca recibiremos ni la plenitud ni el gozo que Jesús promete hoy en el Evangelio. Así que le pedimos a Cristo Jesús, le pedimos a San Bernardo que interceda por nosotros y que cada uno en su vida descubra qué es lo que tiene que simplificar para volver a lo básico y a lo esencial, al momento en que, como digo yo, el pan todavía olía recién horneado. ¿Qué es lo que tenemos que simplificar para descubrir este corazón del Evangelio de Cristo Jesús?